Bienvenidos todos a una nueva edición de Fila Live. Estoy acá con Andrés Roballo de Logan Valuation. Andrés es director en México del grupo de consultoría y valoración de bienes raíces enfocados a clientes como pueden ser fibras, desarrolladores, secades y fondos inmobiliarios. Logan cubre todos los tipos de activos, los principales más bien incluidos oficinas, parques industriales, centros comerciales, complejos hoteleros. Y bueno, Andrés tiene experiencia trabajando en portafolios a nivel regional y nada, muchas gracias por la invitación y por estar acá. Gracias, Alejandro. Un saludo a todos. Como les comentaba, yo soy el manager director de Logan Valuation aquí en México. Llevamos trabajando más o menos 7 años. Somos una empresa que se enfoca en consultoría independiente y en evaluación de real estate. Cubrimos todos los assets, como mencionas, y tenemos diferentes credenciales como Member Appraisal Institute, REIT, que nos hacen diferentes en el mercado por nuestras credenciales, Customer Service y por nuestra confidencialidad. Pues no somos un brokerage, entonces no tenemos como problema de interés. Nada de eso, ¿no? Buenísimo, sí, el tema de imparcialidad que más adelante lo vamos a tocar, pero es relevante. Y bueno, en lo que compartimos por acá en pantalla, preparamos unos gráficos para esta discusión. Platíquenos un poco de cómo fue la decisión de venirse a México. Entiendo que ustedes comienzan en Colombia, después van expandiéndose por Centro y Sudamérica y aterrizan en México hace 7 años. ¿Cómo fue ese proceso? Y para ti personalmente, que vienes a México a abrir la oficina, ¿cómo ha sido la experiencia? Mira, lo que pasó es que teníamos como la casa matriz en Colombia, pero lo que habíamos visto es que muchos de los fondos de inversión y fondos inmobiliarios invierten en diferentes países a la vez, ¿no? Hay diferentes y teníamos bastantes clientes que invertían en Colombia, pero también invertían en Perú, en Costa Rica, en Chile y en México. Entonces ya teníamos como una gama de clientes aquí en México y se nos dio el tiempo para ir creciendo, ¿no? Y ya decidimos tener la compañía como la oficina aquí, desde aquí, y atraer más clientes que necesiten, digamos, ese tipo de evaluación que tiene como diferentes estándares y diferentes requerimientos, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de algunos factores macroeconómicos que estuvimos analizando Andrés y yo antes de esta reunión, tenemos por acá un cruce de información entre la tasa central de los bancos. Estamos cruzando México, Colombia y Estados Unidos para ver un poco los fenómenos que han pasado en los últimos años. Esta gráfica comienza en el 2002 y transcurre hasta el 2021, hasta se actualiza hasta este año, y vemos principalmente dos cosas. Lo primero es 2008-2009, la crisis inmobiliaria, cómo impacta, y ahora la nueva historia, cómo para el caso particular de Estados Unidos, desde esa fecha ha tenido tasas centrales muy bajas, cercanas al 1.5%, 2%, por ahí de 2018, 2019 sube un poco la tasa y vemos que baja otra vez. Y para Centroamérica y para México y para Colombia particularmente, vemos cómo en los últimos años ha subido la tasa interbancaria. Y cuando, ¿esto qué implica al momento de estar analizando una evaluación? ¿Qué implica al momento de estar analizando un financiamiento de activos? Yo creo que ahí va más en el sentido del financiamiento, ¿sí? Como la capacidad que tiene el deudor de pagar, las tasas de intereses en el mercado se rigen básicamente por lo que muestran ahí, la tasa de interés de cada país, ¿sí? La tasa de interés del Banco de la República en Colombia, de Banxico aquí en México, es como el tope por debajo que se va a dar, y hasta dónde pueden estar llegando a cobrar los bancos cuando hay un apalancamiento de un proyecto inmobiliario, ¿no? Sí, acá justamente estamos viendo, bueno, el PIB. El PIB de Estados Unidos es importantemente superior a lo que vemos en México y Colombia. Sin embargo, la inflación ha estado muy volátil a lo largo de los 3 países y particularmente al cierre de 2021, esta inflación
se dispara prácticamente de manera global y bueno, vemos indicadores de inflación en máximos históricos para economías como Estados Unidos y también vemos niveles de inflaciones bastante altos para México y Colombia. Esto también, ¿cómo se traduce el análisis financiero? ¿Cómo se traduce al análisis de evaluación de inmuebles? Aquí hay varios factores. Primero, pues, la inflación que vemos en el 2021 es en gran medida porque en el 2020 hubo una recesión coyuntural casi general. Entonces, en el 2021 sí se ve esa inflación y también, por un lado, porque Estados Unidos ha estado imprimiendo casi que billetes como ha querido. Entonces, eso afecta a la inflación en términos globales. Ahora, ¿cómo influye eso en las valuaciones? El mercado dolarizado se basa con CPI de Estados Unidos. Entonces, para proyectos como los que uno ve en Monterrey, en Ciudad Juárez, que cobran en dólares y que se basan con esa inflación, con ese CPI, pues es muy bueno porque tienen un incremento muy grande de ingresos, pero están gastando en pesos y en soles dependiendo de dónde estén. ¿Sí? Ese es un factor. El otro es que es el factor de, bueno, y ahora que los bancos de cada país empiezan a subir sus tasas de interés, entonces, ¿dónde va a estar la rentabilidad de cada proyecto? ¿Sí? Va a subir un poquito más, hay un mayor riesgo, hay un menor nivel de apalancamiento, pues eso es lo que vamos a ver en el 2022. Un poco, a las personas un poco más quietas, ¿sí? En stand-by en cuanto a las inversiones y el apalancamiento, porque como se suben las tasas de interés, me va a generar un apalancamiento más costoso a mi proyecto. Claro, entonces, traduciéndolo un poquito a términos más sencillos, dices, sube el ingreso neto operativo de las propiedades que cobran su renta en dólares, sus gastos se mantienen prácticamente igual porque gastan en pesos y eso hace que las propiedades tengan mejor rendimiento porque están subiendo sus rentas basados a la inflación de Estados Unidos y eso hace que el ingreso suba de manera importante. Sí, sí, o sea, lo que pasaba de pronto 2019, estaban subiendo 2%, ¿sí? Mientras que los gastos, pero en moneda nacional, estaban subiendo 3%, 4%. Ahorita se equiparan un poquito más, ¿sí? Okay. Entonces es como el factor bueno, pero es el factor malo. Las tasas de interés suben, entonces si yo tengo un apalancamiento en dólares, pues la tasa de interés va a seguir subiendo y mi costo de capital pues, se sube. Entonces, hay factores buenos, hay factores malos, dependiendo del mercado donde esté. Buenísimo. Y hablando un poquito de áreas fundamentales más de real estate, tales como tasas de ocupación, cap rates, absorciones, hemos visto que prácticamente el mercado se dividió y el activo industrial lo está haciendo bastante bien. Estamos viendo niveles de absorción récord en la frontera. Vemos a Monterrey con más de 1 millón de metros cuadrados de absorción bruta. Vemos a Tijuana con tasas de disponibilidad menores al 2%, promedio de 1 y tantos por ciento. Juárez también con una tasa de disponibilidad bastante baja. ¿Cómo eso se traduce en analizar una propiedad que la vas a evaluar, ya tiene un inquilino y sale este inquilino y no tiene a alguien que vaya a entrar? ¿Cómo se ve eso traducido en hay bastante absorción, hay buenos números, buenos fundamentales? ¿Cómo impacta en el valor real de un activo? Digamos que si nos vamos a ese caso en particular es el riesgo, ¿sí? Y en cuánto están rotando los inquilinos en ese mercado, ¿sí? Ahorita los inquilinos están rotando muy rápido en el mercado industrial de frontera, ¿sí? Entonces, eso se traduce casi que si nos vamos a las variables que utilizamos en evaluación, eso se traduce en un discount rate mucho más bajo, porque el discount rate lo que me está viendo es ese riesgo, ¿sí? Los cap rate, pues, digamos que todo el mundo los conoce, ahorita cómo se están manejando, están muy bajos, pero podríamos estar entre 7.5, inclusive 7 si es un portafolio. Entonces, el cap rate no está variando tanto como el discount rate en este caso, ¿sí?
como ponerlo en un caso específico, ¿no? Buenísimo. Y hablando de financiamiento de una propiedad que apenas va a ser construida, cómo se analiza diferente a una propiedad ya estabilizada a una propiedad que va a comenzar su desarrollo? Pues mira, lo que hemos visto en este caso es que los desarrollos están como sesgados, ¿sí? Hay un desarrollo que es el Build to Suit, que es el que está liderando en este momento, y un desarrollo especulativo, ¿sí? Okay. Entonces el Build to Suit casi que estoy desarrollando porque ya tengo un inquilino y ahí el riesgo es muy poco, ¿sí? El riesgo es cuánto me demore yo en hacer la construcción. El especulativo, a pesar de que pues, es especulativo, que tiene un poco más de riesgo, en esos mercados no varía tanto, porque en 6 meses ya puedo estar rentando el 50% de mi disponibilidad en ese momento. Entonces, esos como los factores que podríamos estar, o las variables que podríamos estar definiendo dentro de la evaluación. De acuerdo. ¿Y cómo es distinto esto, aprovechando tu experiencia que tienes global, cómo es distinto esto en mercados como Perú, en mercados como Colombia? Aquí México es un país manufacturero por excelencia. Dentro de las estadísticas de SILA vemos que la principal industria del país es vehículos y autopartes, y el total de metros cuadrados que monitoreamos, que es superior a los 60 millones de metros cuadrados, un 30% es únicamente vehículos y autopartes. Estamos hablando de una industria bastante fuerte a nivel nacional, y eso hace obviamente que el activo industrial sea atractivo para invertir. ¿Cómo es distinto esto en otros países de América Latina? Bueno, o sea, en México, ya antes del 2020 y se consolidó en estos últimos 2 años, el activo industrial es el que lidera y de pronto de los más poderosos. Si uno hace la revisión así de hojas de las fibras, el 50% correcto está en industrial o es netamente industrial o tiene una porción industrial, ¿sí? Entonces, el industrial aquí lidera. Sin embargo, hay activos o hay compañías que se han enfocado en otros tipos de activos que lo están haciendo pues, muy bien, ¿sí? Eso yo creo que es lo que pasa con México, y es que México es un poquito más desarrollado un poco en la medida de tener un buen vecino como Estados Unidos, ¿sí? Entonces ya está en ese nivel de como, desarrollo, ¿sí? Colombia, Perú y Centroamérica son como mercados más emergentes. Colombia, sí, ustedes yo creo que lo han visto en su base de datos, no tiene tantas propiedades industriales, hay muchas zonas francas que es lo que lideran en ese momento ya. Entonces, todavía faltan varias cosas. ¿Qué hay de diferencia? Hay más riesgo, ¿sí? El riesgo de los dólares en Colombia van a salir más caros porque después acá nos va a salir más caro. En México hay muchas facilidades y depende un poco de la estrategia de cada inversionista, ¿no? Entonces, Perú pasa lo mismo. En Perú hay un tema que no es muy bien visto para los inversionistas, y es que la deuda no es capitalizada, ¿sí? Si yo pido deuda, pues obviamente sí me va a servir, pero si yo doy deuda, no puedo capitalizar los intereses que genero. Entonces, eso es diferente a lo que pasa en Colombia, a lo que pasa en México. Entonces, y si yo presto una deuda, entonces no voy a generar los mismos rendimientos que si estoy prestando una deuda en Colombia, que si estoy prestando una deuda en México. Entonces, son como las diferencias. Qué interesante. Y bueno, hemos hablado por mucho tiempo, tanto ustedes en Logan como nosotros en Sila, de este tema de la imparcialidad, de ser imparciales. Nosotros como proveedores de información, el negocio principal es dar información completamente transparente, fuera de conflicto de interés, y es la filosofía de Sila y la razón de ser. Ustedes como evaluadores también están apostándole por la imparcialidad en su trabajo. ¿Qué nos puedes decir un poquito de esto? ¿Qué es para empezar de la imparcialidad y cómo impacta en un reporte de evaluación? Yo creo que en gran medida es ese hueco que tenemos ahorita en Latinoamérica, es que llegó a cubrir Logan, y es básicamente
en mercados más desarrollados, la información es abierta, ¿no? En mercados más desarrollados, la información es disponible para todos los jugadores en el tablero. En mercados como Latinoamérica, todavía la información está muy sesgada, es privada, no está compartida para todo el mundo. Entonces, llega Logan y acapara ese mercado, ¿sí? Es decir, nosotros no necesitamos información, pero también necesitamos independencia, ¿sí? Broker no puede ser el mismo que te haga los evaluos, que te audite, ¿no? Entonces, Logan Valuation lo que estaba supliendo era esa necesidad de los inversionistas internacionales. Nosotros tenemos, uno de nuestros clientes son fondos de pensiones canadienses y ellos por regulación internacional, porque siguen las normas internacionales financieras, necesitan un valuador certificado que tenga Member Appraisal Institute, que siga los estándares de IBS. Entonces, un poco el crecimiento y el desarrollo y la madurez del mercado real estate en México, en Perú, en Colombia, han hecho que nosotros surjamos como empresa. Y obviamente ahí viene pues, ustedes, ¿no? Ustedes están supliendo el otro pedazo, que es acaparar la información y también distribuirla de una manera independiente y eficaz, ¿no? Exacto, 100%. Es esta diferencia, ¿no? Lo comentabas, la persona que está cobrando una comisión no puede ser, o hay un conflicto de interés para que sea la misma persona que te provee información. Entonces, es justo la razón de ser de empresas completamente independientes, como es ILA, como es Logan, y el trabajo que estamos haciendo en América Latina para transmitir ese mensaje. Creo que es importante porque lo que tenemos que hacer es transmitir el mensaje para que el mercado entienda la importancia de ser completamente imparcial y eso te permita reportes e información de calidad y tomar decisiones inteligentes. Claro. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta por ahí en el chat. Fernando Gutiérrez, con el contexto actual en México, tanto político y económico, ¿es recomendable invertir? ¿Es recomendable invertir? Es difícil. Sí, claro, o sea, claramente es recomendable invertir. Ahora, ¿qué tipo de activo y en dónde? ¿Sí? Hay diferentes submercados y yo creo que, como nombramos al principio, el mercado industrial y logístico de frontera está en auge y todo el mundo quiere invertir. Hay bastante liquidez en ese mercado. Entonces, yo creo que sí, a pesar de lo que pensaba la gente, el mercado de hospitality y hotelero está muy bien. Cancún tiene ocupaciones históricas que no tenía inclusive antes del 2019 y los ingresos han estado subiendo considerablemente. ¿Sí? Por un lado, si hablamos de oficinas, no solo México, Colombia y Perú sí están sufriendo en eso. Entonces, depende del sector, pero sí es un buen momento para invertir, a pesar de varios temas, ¿no? Coincido completamente desde mi punto de vista, no únicamente México, sino muchos países de Latinoamérica emergentes, la pirámide poblacional es clave. Tenemos a mucha gente joven, a mucha gente de edad, desde gente que están naciendo hasta los 20 años, es la gran mayoría de la pirámide poblacional y toda esa gente en algún momento va a necesitar un lugar en donde vivir, un lugar en donde trabajar. Entonces eso es una fuente constante de buena inversión. Lo que tenemos que hacer definitivamente es hacer la tarea, analizar la información, acceder a buenas bases de datos completamente imparciales, acceder a reportes completamente imparciales, tener buena información disponible para decidir hacia dónde invertir, porque incluso activos como oficinas ha tenido un buen desempeño en algunos activos particulares. Si lo vemos de manera global, sí ha tenido absorción neta negativa en los últimos 2 años, que es lo que platicábamos, pero no todo el mercado es igual. Hay que analizarlo, hay que contar con buena información para justamente tomar decisiones inteligentes. Miguel Regalado dice, ¿qué nuevos tipos de activos creen que podrían incursionar en América Latina? Hablando de la pirámide poblacional, creo que se podría mencionar los senior living. Muy enriquecedora esta charla con Andrés Rodríguez. Buenísimo.
das tu opinión y luego doy la mía. El senior living tiene un tema y es, sí, claramente la pirámide poblacional, todavía estamos como en de esos países en desarrollo, emergentes, pero sí hemos visto en varios países. O sea, aquí en México, senior living es mucho más maduro, básicamente porque hay un mercado americano que quiere vivir y quiere retirarse en México, ¿no? Tenemos el mercado de Baja California, que es uno de los más apetecidos para el senior living. Ahora, ¿qué otro mercado hay? Multifamily está explotando casi en los últimos años, y esto se debe a que ya lo mencionas, tenemos una fuerza de trabajo que ha ido creciendo, ¿sí? Pero esa fuerza de trabajo ya no tiene las capacidades mismas que ya habían hace 20 años de adquirir vivienda. Entonces, yo creo que la gran mayoría de nosotros en este momento que tienen 25 a 35 años está rentando, ¿sí? A diferencia de nuestros papás que, no sé, a los 28 años ya tenían 2 casas, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros está rentando y eso va a seguir acumulándose. Entonces, el multifamily y el co-living van a ser muy importantes. Y creo que el tercer activo que se me hace muy interesante y que lo veo muy bien en el sector de Querétaro y en Colombia es data centers, ¿sí? Porque lo que hemos visto es que es un activo que es necesario para todas las compañías, ¿sí? No solo real estate, estamos hablando de que Huawei tiene invertido más de $20 millones en data center en Querétaro, ¿no? Sí. Y van a llegar diferentes data centers justo en Querétaro por digamos, la ubicación casi geográfica que tienen. Entonces, data center va a ser muy interesante. Tiene 2 componentes ahí, un componente real estate y un componente operativo. Entonces, ahí yo creo que es un gana-gana. ¿Qué pasa igual con el senior living? Que en el senior living tú tienes el real estate, que tú lo vendes, y tienes el tema del cuidado o de enfermería, ¿sí? Entonces, es un gana-gana. De operarlo. Exacto, de la operación. Gana-gana por otro lado. Perfecto. Particularmente el data center, creo que es un activo que va a tener mucho auge, pero viene un gran reto, no únicamente para este activo, sino para todos, principalmente el industrial y data center, que es el tema de energía. Hay muy poca energía disponible, hay que hacer mucha inversión para contar con esta energía, y eso hace que se encarezca el proyecto. Entonces, es un reto que definitivamente tenemos que resolver, tanto de la iniciativa privada como de la iniciativa pública. Hay que resolver este tema y veamos cómo impacta eso al momento de invertir. Creo que lo que está frenando un poquito el activo de data center, porque todo parece que funciona. Hay empresas como Highway que están desarrollando complejos impresionantes, pero no ha detonado de la manera que pensábamos que iba a detonar. Lo mismo que el multifamily, tenemos años escuchando que México es el país ideal para multifamily, por justo lo que comentabas, y actualmente hay 12 proyectos multifamily y otros 5 en construcción, cuando pensábamos que para esta altura íbamos a tener 50 o 100 activos operando. Y bueno, son retos que tienen los activos en particular. Hay oportunidad, sin duda estoy de acuerdo, pero hay muchos retos todavía que resolver. De Ángel Díez, ¿cómo consideran que las criptomonedas influirán en la evaluación de los inmuebles y esto provocará una sobrevaluación? ¿Han analizado algo de eso ustedes? A ver, si las criptomonedas, o sea, en el mercado institucional no se ve, ¿sí? Todavía no se ve. Entonces, digamos que hasta el momento diría no. Ahora, en el mercado, pongámosle ¿Informal? No informal, resort residential, que es como un tema más de vivienda, segunda vivienda. Ahí sí hemos visto que sí ha impactado, porque hay mayor liquidez en ese mercado, y lo que ha impactado es que es un mercado que nos afectó durante los últimos 2 años, crecimiento de 7%. Los Cabos tuvo la venta récord en 2020. ¿Por qué? Primero porque la gente quería un lugar donde vivir y sin usar máscara y todo esto, y si ya no tengo que estar todo el día en mi casa, me voy a la playa, y si tengo que estar 3 meses y volver una semana,
a Los Ángeles, pues me quedé ahí. Entonces, en ese mercado, con la liquidez que generaban bueno, las criptomonedas, y es una hipótesis, ¿no? Sí podía detonarse en mayores ventas para segunda vivienda, pero no creo que en el mercado institucional, en oficinas o en otros mercados esté detonando en los próximos 2 años. Todavía está muy difícil. De acuerdo, todavía hay varios temas regulatorios que resolver antes para que realmente empiece a impactar. Alberto León pregunta, ¿cuánto cambia el cap rate en un activo industrial rentado en pesos contra dólares? ¿Y cuánto cambia entre plazos de 5 contra 10 años de cuánto? Ya tenemos que hay parte, podemos responder a los dos. Y es, si es en pesos o es en dólares, el cap rate debería afectar. Lo que te va a afectar es el discount rate, porque el discount rate te está midiendo el riesgo. ¿Sí? El cap rate lo que te va a dar es una medida de salida de las propiedades en este momento. Puede variar dependiendo del submercado, o sea, conozco muy pocos proyectos industriales que ahorita están rentando en peso mexicano. Hay muy pocos, ahorita la gran mayoría se está rentando en dólares, más que todo En la frontera. En la frontera. El discount rate sí puede variar, son 50 puntos básicos, yo creo, y es por varios factores. El dólar está muy fuerte y va a seguir muy fuerte, y bueno, después del 2019 que el peso mexicano perdió casi un 10% contra el dólar. Yo creo que ahí es donde puede estar la diferencia en el discount rate. De acuerdo. Y sí, justo analizando algunas transacciones que han pasado en los últimos meses, Alberto, ahí con tu usuario puedes en la sección de Capital Markets confirmarlo. Vemos cómo transacciones que se han dado en pesos en mercados similares que otras transacciones que se han dado en dólares están justo entre 50 y hasta 100 puntos base, pero hay que analizar también el factor, ¿no? ¿Quién es el inquilino? Generalmente también los inquilinos que pagan en dólares tienen mejores credenciales, entonces eso impacta de igual manera a que el contrato se hizo en dólares por pesos, la calidad crediticia del inquilino. Entonces, más o menos entre 50 y 100 puntos bases por dar un rango, pero siempre decimos hay que analizar cada transacción, cada propiedad particularmente para poder dar esas conclusiones. Gustavo Santillán dice, con todas las variables que influyen en la inflación global y el desempeño de la economía mexicana con la actual administración, ¿estiman que vayan a aumentar más las tasas de inflación aquí o van a ir a la baja para estabilizarse en los próximos años? Sí. A ver, yo creo que la inflación en 2022 va a ser más baja debido a que teníamos una inflación, o sea, la inflación año tras año va a ser más baja porque traemos una inflación de 7.1, entonces no creo que vayamos a otra vez a 7. Otra vez a 7, sí, no va a pasar. Ahora, lo que sí puede afectar la inflación, y era lo que comentábamos ahorita, es el tema energético. ¿Sí? El tema energético sí nos puede estar generando una mayor inflación en el 2022, a finalizar el 2022. Ahora, ¿cuánto? No sé si lleguemos al 4%, 5%. Todavía estamos muy verdes para decirlo. No creo que vayamos a tener una inflación como la del 2021, no creo, pero si bien lo mencionas, Gustavo, el gobierno actual está ayudando para bajarla todavía. Hay otros factores, o sea, vemos que el nivel de crudo a nivel mundial subió muchísimo en los últimos 2 años, un poco por el tema geopolítico, y esto espera subir obviamente la inflación en todos los rangos, en todos los aspectos. Entonces, yo creo que no, si nos, o sea, no sé si lo que está haciendo el gobierno actual nos afecte, pero no lo está mitigando, por así decirlo. De acuerdo. La última de Antonio Colindres dice, onshoring, ¿se nota el impacto real? ¿Dónde y cómo? ¿Y cómo puede el conflicto en Ucrania afectar los flujos de capital extranjero en México? Sí, claro, lo que hemos visto y lo discutíamos es el tema de la frontera, cómo ha sido atractiva la inversión. Y esto es justamente por
estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Es aunque somos un mundo globalizado, al final de cuentas, también el tener vecinos como Estados Unidos, que es la principal economía mundial, te ayuda. Entonces, justamente quieres evitar conflictos en guerras en otros países, y el buen tratado con México ha hecho que sea un buen momento para invertir en la frontera. No sé si ustedes han visto algo particularmente por ahí. Sí, sí, no solo con el conflicto actual, sino ya desde hace 2 años, de pronto con el tema y con China. O sea, hay muchas compañías que quieren ubicarse pues, al lado del mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, México siempre es un atractivo porque aquí la mano de obra está y la calidad está. Entonces, eso sí ha generado muchos inversiones en ese lado industrial, pero no solo industrial, o sea, logístico, oficinas, todo va arreglado para que, digamos, la parte de frontera esté con un desarrollo un poco más alto en los próximos años. Sí, y la parte frontera y también la parte del Bajío. Me llamó la atención analizando también las estadísticas de inquilino. Empresas japonesas, el nivel de absorción que tuvieron en San Luis Potosí, en Guanajuato, fue impresionante. 2020, 2021 se instalaron muchas empresas del giro automotriz, de vehículos de autoparte, que lo comentábamos, pero son empresas japonesas, son empresas chinas que están constantemente llegando al país y aprovechando la cercanía, aprovechando la mano de obra calificada que tenemos, y eso ha ayudado a que sigamos siendo un país atractivo para invertir. Y perfecto, me comenta por acá que no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias a todos, y pues nada, Andrés, no sé si quieres despedirte. No, muchas gracias a todos, ya le por el tiempo y cualquier cosa seguimos hablando. Muy bien, nos vemos en la próxima, hasta luego. Bye bye.